Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video se presentará la práctica número 11, en donde se continuará con el análisis de elementos sólidos en 2D. Para este caso vamos a introducir una nueva función que va a ser la función de conexiones y se aplicará a diferentes tipos de mallado en la pieza, y para la parte de la solución vamos a calcular las deformaciones totales y esfuerzos equivalentes asociados a la geometría. Y como ya vamos a trabajar con conexiones, también vamos a introducir entonces una nueva herramienta que va a ser la de Contact Tool, para mostrar entonces en este caso la presión generada en cada uno de los componentes de la pieza. Como siempre vamos a trabajar con la plantilla estático estructural. Para este caso vamos a trabajar con el acero estructural que viene por defecto, pero también vamos a agregar un nuevo material. Entonces vamos a abrir nuestra biblioteca de materiales, vamos a dar clic en Engineering Data, seleccionamos la opción de materiales generales y para este caso vamos a trabajar con polietileno y lo vamos a agregar. Para eso damos clic acá en este signo más, y de esta forma entonces ya tenemos nuestros dos materiales asignados, el polietileno y el acero estructural. Entonces ya podemos cerrar acá esta pestaña. Vamos a pasar a la geometría. Lo primero es cambiar nuestro tipo de análisis. Nuevamente vamos a seleccionar la opción 2D y con esto configurado abrimos el Design Modeler. Ya estando acá, lo que sigue a continuación es importar nuestra geometría. Damos clic en File, importar geometría a partir de un archivo externo, seleccionamos nuestro archivo, lo abrimos y lo generamos. Como podemos observar, vemos que nuestro archivo fue creado en un plano de referencia pues diferente al que necesitamos para realizar nuestro análisis en dos dimensiones. Entonces vamos a dar a modificarlo y alinearlo correctamente. Damos clic en importar, con clic derecho vamos a seleccionar editar las selecciones, vamos a cambiar nuestro plano base, para este caso va a ser el ZX, aplicamos y generamos. De esta forma ya tenemos nuestro cuerpo correctamente alineado respecto al plano YX del sistema coordenado global, que es el que nos permite realizar este tipo de análisis en dos dimensiones. Ya lo que sigue es modificar nuestra pieza para generar más adelante nuestro perfil con el que vamos a trabajar dentro del modelo. Entonces vamos a realizar unas simplificaciones. Para esto vamos a Create, en Delete, Face Delete, y vamos a eliminar estas caras presentes en esa parte de la geometría. Aplicamos y generamos. De esta forma generamos nuestra primera simplificación en la geometría, que nos ayudará pues más adelante a definir nuestro perfil, que lo trabajaremos en el modelo. Bueno, entonces ya lo que sigue a continuación, vamos a dividir este cuerpo. Para esto vamos a la opción de Slide, vamos a decir que nuestro plano de división va a ser el XY, aplicamos y generamos. Vamos a las partes generadas, vamos a ocultar los tres primeros cuerpos y a partir de estas caras vamos a crear nuestras superficies con las que vamos a trabajar. Para esto entonces vamos a Concept y vamos a decir que vamos a crear superficies a partir de caras de los cuerpos sólidos. Entonces seleccionamos la cara del sujetador superior y la del tubo, aplicamos y generamos. Nuevamente vamos a Concept, vamos a crear la superficie a partir de caras, seleccionamos esa parte inferior, aplicamos y generamos. Ya tenemos nuestras tres superficies creadas. Vamos a eliminar entonces los cuerpos sólidos que no son de nuestro interés. Para esto nuevamente vamos a Create, Delete,
En este caso seleccionamos la opción de Body Delete y seleccionamos entonces todos los cuerpos sólidos, aplicamos y generamos. De esta forma ya tenemos acá las partes con las que vamos a trabajar y generar las conexiones. En videos anteriores lo que hacíamos era unir las tres partes en una sola, es decir, en un solo cuerpo, pero ya vamos a seguir trabajando con esta opción de tener tres partes y tres cuerpos independientes para generar de esta manera las conexiones más adelante en el modelo. Entonces ya podemos cerrar acá el Design Modeler y pasar a la sección del modelo. Acá ya tenemos entonces generada nuestra geometría. Vemos que el comportamiento en 2D es de esfuerzo plano y vamos a pasar entonces a asignar el material a cada una de las piezas. Para la parte de la tubería vamos a trabajar con el acero estructural, y acá en la parte del espesor, que va a corresponder a la elongación que va a tener el cuerpo en la dirección Z, vamos a decir que va a tener 150. Acá en la parte superior, donde va a estar sujetado la tubería o el tubo, vamos a asignarle el material plástico, el polietileno. Vamos a decir que va a tener un espesor de 25 milímetros, y por su parte esta sección inferior también la vamos a asignar el material de polietileno. Vamos a decir que también va a tener un espesor de 25. Entonces ya tenemos configurada cada una de las partes de la geometría. Ya a continuación vamos a pasar entonces a la nueva sección, que va a ser de conexiones. En videos anteriores esta sección no se utilizaba porque ya teníamos cada una de las partes en una sola, por lo tanto no tenía conexiones. Acá en esta sección observamos que se genera por defecto automáticamente esta carpeta de contactos, que se generan principalmente pues por la separación o la tolerancia entre cada una de las piezas. Sin embargo, vamos a generar nuestras conexiones propias. Entonces vamos a eliminar esta carpeta, y acá en la sección de conexión vemos que se nos abre este nuevo grupo pues, de herramientas. Vamos a crear una nueva carpeta o un grupo de conexión, y vamos a empezar entonces con los contactos. Vamos a empezar con los contactos de no separación, donde vamos a tener principalmente el contacto y el target, donde el contacto va a corresponder al cuerpo que va a estar fijo o que va a estar quieto, mientras que el target va a corresponder al cuerpo que va a tener un movimiento relativo respecto al cuerpo pues que no va a tener ningún movimiento. Entonces vamos a empezar a asignar cada uno de los contactos. Vamos a empezar con esta parte superior y con el tubo. Entonces vamos a decir, para este caso vamos a seleccionar la geometría. Acá vemos que en esta ventana se nos selecciona solamente esta parte. Vamos a decir que van a estar en contacto estos dos bordes para esta geometría. Aplicamos, mientras que para el caso del tubo vamos a decir que van a estar en contacto estos tres bordes. Aplicamos, y de esta forma entonces la parte de la tubería va a tener un movimiento relativo respecto pues a este sujetador, donde va a tener pues cuando asignemos la fuerza, este va a tener un deslizamiento. Bueno, acá también vamos a utilizar una nueva herramienta que va a ser una región de pinball. Vamos a definirla por radio. Vamos a decir que va a tener 0.3 milímetros, y esta opción lo que nos hace es crear acá, a partir de la separación o la tolerancia, una especie de offset o pues sí, por decirlo así, un offset entre las dos superficies. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer contacto definido. Vamos a pasar a generar otro de no separación, en este caso también para la parte inferior.
Entonces vamos a definir nuestro contacto. Que va a corresponder a esta pieza. Vamos a seleccionar todos los bordes que no sean en contacto con la tubería. Y el target nuevamente va a ser los bordes exteriores del tubo. También vamos a seleccionar estos dos bordes laterales en caso pues del que el desplazamiento o el deslizamiento del tubo sea mucho mayor. Aplicamos y también vamos a definir una región de pinball que también va a ser de 0.3 milímetros. Bueno, ya vamos a continuar a realizar nuestros contactos para la zona de la bisagra. Nuevamente vamos a la opción de contacto, de no separación. El cuerpo que va a estar fijo o que no va a tener pues, desplazamiento, que va a presentar la menor deformación, va a corresponder a esta sección del eje de la bisagra. Seleccionamos los bordes que van a estar en contacto y para el caso del target entonces va a corresponder a esta zona interior de la bisagra. Acá ya tenemos definido también el contacto para esta región. Vamos a definir también una región de pinball. Para este caso vamos a decir que es de 0.2 milímetros. Pues acá se genera nuevamente este offset entre la separación de ambas superficies. Por último vamos a asignar entonces nuestra parte de contacto para esta sección de la sujeción de la tubería presente acá en los dientes. Para este caso no lo vamos a definir de no separación, sino que va a estar fijo o bonded. Vamos a seleccionar entonces en un principio un elemento tipo línea de esta sección. Sin embargo, para no seleccionar cada uno de los bordes de los dientes, vamos a cambiar acá el modo de selección. Y de esta forma seleccionamos todos los dientes. Bueno, entonces acá ya aplicamos nuestra sección. Y el target entonces va a corresponder también a esta zona. Nos vamos a cambiar nuevamente a esta opción que nos permite seleccionar en conjunto. Seleccionamos y aplicamos. Acá para este caso vamos a decir que no nos tenga en cuenta este borde. Aplicamos y ya tenemos entonces definida nuestro contacto para esta zona. Y nuevamente vamos a agregar una región de pinball, que acá como la separación es mucho más pequeña entre superficies, vamos a dar un radio menor que va a ser de 0.02 milímetros. Bueno, de esta forma ya tenemos configurada nuestra sección de conexiones, que va a corresponder a un grupo de conexiones con un tipo de contacto. Y vamos a pasar entonces a generar unos sistemas coordenados para más adelante en la sección de mallado asignar una malla mucho más estructurada y refinada en diferentes zonas de la pieza. Bueno, entonces nos paramos acá en la sección de Coordinate System o sistemas coordenados. Seleccionamos la opción de nuevo sistema coordenado. Para este caso vamos a añadir acá en la parte
de los dientes. Vamos nuevamente a cambiarnos a este modo de selección. Seleccionamos esta parte y de esta forma entonces ya el sistema coordenado nos queda asignado en todo el centroide pues de la geometría de los dientes. Vamos nuevamente a generar otro sistema coordenado. Para este caso lo vamos a definir en la sección de la bisagra. Aplicamos y también se nos genera en todo el centroide de la geometría. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestra sección de mallado. Primero vamos a agregar entonces unos métodos. Vamos a decir que tanto el cuerpo superior como el tubo va a tener un método de mallado cuadrilátero dominante, y donde no sea posible pues que rellene esas zonas con triángulos. Y por su parte vamos a agregar otro método para el cuerpo interior, y este sí vamos a decir que lo defina a partir de triángulos. Bueno, entonces ya tenemos definido nuestros métodos para cada una de las secciones. A continuación vamos a definir diferentes métodos de mallado en cada una de las geometrías. Vamos a empezar entonces con la sección del tubo. Vamos a agregar entonces un body sizing a esta zona. Vamos a decir que el tamaño del elemento para el tubo va a corresponder a 1 milímetro y que también va a tener un face meshing en esta geometría. Bueno, entonces vamos a pasar a generar nuestro mallado en el cuerpo superior. También vamos a insertar un body sizing para esta zona. Los vamos a aplicar y vamos a decir que también va a tener un tamaño del elemento de 1 milímetro para este caso. Bueno, a continuación vamos entonces a generar nuestro refinamiento de malla en las superficies exteriores. Bueno, entonces vamos a definir nuestro refinamiento de malla a partir de un sizing también. Vamos a seleccionar entonces estos dos cuerpos exteriores, vamos a aplicar y vamos a definir entonces que vamos a generar una malla mucho más estructurada y refinada a partir de una esfera de influencia, que la vamos a definir a partir de nuestros sistemas coordenados que creamos. Vamos a asignar primero el sistema 1, que corresponde a la parte de los dientes. Vamos a decir que para esta sección va a tener un radio de 6 milímetros, nuestra esfera de influencia, y que el tamaño del elemento va a estar definido en esa región con un tamaño de 0.25 milímetros. Vamos también a realizar la misma operación en el lado de la bisagra. Aplicamos, vamos a decir que el tipo es esfera de influencia. El centro de la esfera vamos a definirlo a partir del sistema coordenado 2. Vamos a definir nuevamente el radio de la esfera también con 6 milímetros. Y nuevamente vamos a decir que va a tener un tamaño del elemento de 0.25 milímetros. De esta forma entonces ya generamos un mallado mucho más refinado en las secciones donde esperamos que generen las mayores deformaciones y mayores esfuerzos. Y entonces vamos a generar nuestra malla con cada uno de los métodos que acabamos de configurar. Bueno, acá ya tenemos nuestra malla generada con cada uno de los métodos asignados y con tamaños de elementos también asignados anteriormente. Acá vemos que donde generamos las esferas de influencia se generó una malla mucho más refinada con un tamaño del elemento menor. Vemos que acá la sección del cuerpo inferior tiene el método de generar triángulos, mientras que pues las dos secciones vemos que tiene cuadriláteros, y donde no sea posible también aplica triángulos que se
más pronunciado en esta sección de los dientes. Y de igual manera acá en la parte de la bisagra. Esto pues porque sabemos que de entrada se van a presentar mayores deformaciones y esfuerzos en estas dos secciones, en la parte de la bisagra y en la sección acá de los dientes. Bueno, ya tenemos nuestra parte de mayuga configurado. Vamos a pasar al estático estructural. Vamos a agregar entonces nuestra fuerza. Para este caso vamos a trabajar con una fuerza remota. Vamos a seleccionar en nuestra geometría, que va a ser pues toda la parte o todos los bordes interiores del tubo. Aplicamos y acá vemos entonces pues que nos calcula, por decirlo así, el centroide de la geometría. Vamos a decir que en este caso se ubique en 0, 0, y vamos a definir esta fuerza a partir de componentes con una magnitud de menos 1000 newton en la componente Y. Bueno, entonces ya tenemos definida nuestra fuerza remota. Vamos a pasar a definir nuestra restricción con nuestro soporte. Nuevamente vamos a utilizar la opción de desplazamiento y vamos a seleccionar entonces los bordes asociados a los desplazamientos que va a presentar esta geometría. Vamos entonces a aplicar y vamos a decir que no va a tener desplazamientos en ninguna de las direcciones, ni en la componente X ni en la componente Y. Entonces acá ya tenemos definido nuestra sección de soporte con la geometría seleccionada a la que va a estar entonces sujeto, y vamos a pasar entonces a la parte de solución. Vamos a calcular la deformación total y los esfuerzos equivalentes de von Mises, y además de esto vamos a introducir entonces otra herramienta que va a ser el Contact Tool. Acá vemos entonces todos los que nos permite seleccionar cada uno de los contactos generados. Vamos a decir para este caso que van a ser todos los contactos, y acá en esta sección entonces nos aparece en una primera instancia lo que es el status. Vamos a agregar también la presión. Vamos a definir también lo que es la penetración, que es cuánto se introduce pues cada una de las superficies en la otra cuando generemos pues el análisis. Y también vamos a definir entonces nuestro desplazamiento o deslizamiento para este caso. Entonces ya tenemos todo configurado. Ya entonces acá vamos a dar en solucionar y vamos entonces a esperar para ver la solución a este problema. Bueno, acá ya tenemos nuestra solución. Vemos que va a tener una deformación total de 1.9596 milímetros para este caso. También vamos a contar entonces con un esfuerzo equivalente máximo de 94.052 megapascales. Acá si lo vemos a partir de esta vista, vemos que se genera el espesor que habíamos seleccionado anteriormente. Por ejemplo, la longitud del tubo que hemos dicho de 150 milímetros, y también pues el espesor de cada uno de los elementos que sujetan pues el tubo. Acá tenemos la simulación del esfuerzo equivalente. Acá nuevamente podemos ajustar la escala para verlo, por ejemplo en escala real. Acá vemos la deformación y nuevamente el esfuerzo. También tenemos entonces por la parte de Contact Tool
Tenemos, por ejemplo, la presión a la que está sometida cada uno de los componentes de esta pieza, y también podemos ver el deslizamiento que va a tener pues el tubo respecto a la sección de sujeción. Y también tenemos por acá la parte de penetración, que es cuánto pues se penetran las superficies de las diferentes geometrías. Y de esta forma entonces ya introducimos una nueva herramienta de sección también de análisis, que para este caso es el Contact Tool. Bueno, esta fue la práctica número 11. Nos vemos en el próximo video.